Hola, estimados espectadores. Hoy comentaré la última iniciativa del Ministerio de Igualdad aprobada en el Congreso, es decir, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, o como la suelen llamar y como la llamaré yo a partir de ahora, la Ley Trans. He de decir que aunque la ley ya había sido aprobada, todavía no se ha publicado en el BOE y fijaos que ha pasado tiempo porque yo grabo esto 10 días después de la aprobación y en fin, la verdad es que el vídeo llega tarde y aún así la ley todavía no está publicada en el boletín oficial del Estado. Así que lo que comentaré será el proyecto de ley al que hemos tenido acceso todos y en fin, esperando que no haya ningún cambio importante. De hecho, a mí no me consta que haya ningún tipo de modificación, por lo menos no se ha publicado así en los medios. De todos modos, igual lo que cambiarían sería alguna errata, por ejemplo, un error en la enumeración de los párrafos que yo he observado en la ley. Si me equivoco en algo, haré otro vídeo concretando los cambios entre la ley finalmente aprobada y el proyecto de ley que voy a comentar ahora. Antes de empezar, he de decir que esta ley, como cualquier otra aprobada por el Ministerio de Irene Montero, supura un menosprecio hacia los juristas y la redacción técnico-jurídica. La deficiencia en la redacción se hace notar ya en el título mismo, puesto que se refiere a los transexuales, homosexuales y bisexuales con siglas y abreviaturas como es trans y LGTBI, que no es que no se entienda, pero lo suyo es respetar ciertos formalismos a la hora de redactar una ley. En cuanto al tamaño de la ley, es decir, su volumen en páginas, la verdad es que me sobran dos terceras partes por no aportar absolutamente nada al sistema normativo. Son un simple eslogan. Ahí se incluyen los artículos que tratan sobre la prohibición de discriminar a las personas trans y la obligación de formar al personal, es decir, los trabajadores, en el respeto y prevención de acoso a este colectivo. Unas obligaciones que se imponían que se imponen en diferentes ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Y digo que esto no aporta nada porque en todos estos ámbitos, el derecho ya obligaba a no discriminar a las personas por su orientación sexual o identidad sexual, lo que claramente incluye a las personas transexuales, aunque sea por analogía. Esto se ve muy claro en las disposiciones finales que vienen a incluir los cambios de otras leyes que supone la entrada en vigor de esta. Pues lo que hacen es incluir en la lista de discriminaciones vetadas en diferentes ámbitos la discriminación por razón de expresión sexual, bueno, identidad de género. Y no, esta inclusión, como ya he dicho, no viene a suplir ninguna laguna. La ley también abulta más de lo necesario porque la otra mitad de las disposiciones finales, que en sí son la mitad del texto legal, tratan de sustituir las referencias a los padres y madres por las de progenitores o progenitores gestantes y no gestantes en diferentes artículos de otras leyes, como por ejemplo el Código Civil, lo que es gramaticalmente incorrecto porque la mayoría de las veces estos artículos tratan de circunstancias que se dan cuando el niño ya ha nacido y por tanto el progenitor no es gestante de absolutamente nada. Pero también es poco acertado porque la ley trans en sí no prevé más de dos géneros, ni siquiera para los intersexuales. Por tanto, los progenitores deberían ser en cualquier caso madre o padre gestante y padre o madre no gestante. Ahora entraré a explicar los dos importantes cambios en el derecho español que considero muy perjudiciales para la sociedad, que son la autodeterminación de género y la vulneración del derecho a la libertad de expresión. Empezando por el cambio de género en el registro civil, este se puede llevar a cabo sin más requisitos que desearlo así, por lo menos cuando uno es adulto. Después hay unos cuantos requisitos para los menores que entraré a explicar en nada, pero esta manera de negar que el género sea algo biológico lo delata ya la definición de intersexualidad del artículo 3.
Este artículo estipula que intersexuales son aquellas personas con unas características biológicas, anatómicas, fisiológicas u órganos reproductivos o un patrón cromosómico que no se correspondan con las nociones socialmente establecidas de los cuerpos masculinos y femeninos. Es decir, que no es la ciencia, sino las costumbres sociales las que nos separan en varones y mujeres. Así, la ley permite a los mayores de 12 años a solicitar el cambio registral de género, siendo necesaria una autorización judicial para ello únicamente para los menores de 14 años. El juez que tenga que dictar o denegar dicha autorización no podrá tener en cuenta ningún tipo de informe médico psicológico. Lo veta la ley, ya que supondría patologizar la condición de transexual. Por tanto, lo único que podrá tener en cuenta el juez a la hora de tomar una decisión que es si el menor tiene suficiente madurez para comprender los efectos del cambio registral. Esto me parece muy preocupante teniendo en cuenta que la ley permite a los discapacitados la solicitud del cambio. Por supuesto, me refiero a los discapacitados. Me preocupa el caso de los discapacitados intelectuales. Uno de los grandes sinsentidos de la ley es que, a pesar de que se requiera autorización judicial para el cambio registral de género, conforme el punto 3 del artículo 19 de esta misma ley, no hace falta autorización para que un menor entre 12 y 16 años solicite la modificación genital, solo que muestre madurez suficiente a la hora de solicitar el tratamiento. Es decir, aquí estamos hablando ya de un cambio físico. Y aunque este artículo se centre en los intersexuales, este precepto no concreta que se trate solamente de ellos y tampoco fija la ley un procedimiento para los trans en ningún otro artículo. Por tanto, yo entiendo que este procedimiento es el que se aplicará tanto a los intersexuales como a las personas transexuales. En el ámbito educativo hay una contradicción entre la prohibición de discriminar por razón de identidad sexual, identidad de género y expresión de género y el contenido del artículo 55 del proyecto de ley, siendo la expresión de género manifestación que cada persona hace de su identidad sexual. Yo, por ejemplo, hoy he hecho uso de mi expresión de género poniéndome la corbata de hombre para que os sea mucho más fácil identificarme con el género que me ha sido asignado socialmente al nacer. La interpretación que hago yo es que los profesores estarán obligados a referirse a los alumnos por el género que ellos libremente elijan en cada momento, pero hará falta el cambio registral para que sean examinados en clase de educación física como el resto de niños del género que se han asignado en el registro voluntariamente, o se cambien en el otro vestuario o usen los baños que deberían usar los del género al que se han cambiado voluntariamente en el registro. En cuanto a la aplicación de la ley de violencia de género, el cambio registral tendrá efectos a la hora de considerar una mujer trans como tal, siempre y cuando el cambio se ha producido o se había producido antes de la comisión de los hechos. Es decir, una persona que había sido registrada como hombre al nacer tendrá la consideración de hombre a la hora de juzgarlo por violencia de género, siempre y cuando haya optado por el cambio registral tras la fecha en la que supuestamente se han cometido los hechos. Juan Ramón Rayo entiende que esto no es así y el cambio registral del sexo no se tendrá en cuenta a la hora de aplicar la ley de violencia de género. No obstante, aunque yo creo que se equivoca, pero también es cierto que la ley no ha sido redactada de una manera muy diligente, podría haber sido redactada de un modo más claro. La ley no prevé otras limitaciones en el ámbito punitivo, salvo para el caso de violencia de género. Por tanto, entiendo que en el ámbito penitenciario, si una persona ya condenada, incluso ya en prisión, lo solicite y el cambio en el registro y proceda a cambiarse el género en el registro civil, tendrá el derecho a que se le cambie a
a una cárcel o un módulo en la misma cárcel donde estén los presos del género con el que él mismo se identifica. La otra razón por la que esta ley me parece tremendamente perjudicial es porque prevé multas de 200 a 10.000 euros por vertir expresiones vejatorias hacia las personas y el colectivo trans. Me parece una vulneración del derecho a la libertad de expresión, sobre todo porque el concepto de expresión vejatoria es muy ambiguo, es como la belleza, está en los ojos de quien nos mira, ¿no? En este sentido, depende mucho del criterio del que tenga que decidir qué es y qué no es una expresión vejatoria. Y aquí está lo más grave. El que en última instancia administrativa, es decir, en última instancia en que puedes recurrir ante la administración antes de pasar a la vía judicial, la última instancia está en el Ministerio de Igualdad. Es decir, si tú recurres la multa, el que tendrá que decidir si has dicho algo vejatorio que merece castigo en vez de ejercer tu derecho de libertad de expresión será un representante del ministerio puesto a dedo por Ángela Rodríguez Pam. Yo la verdad es que estos preceptos lo veo de una constitucionalidad dudosa, según cómo se apliquen. Es decir, habría que aplicar de una manera muy limitada, muy restrictiva el concepto de expresión vejatoria para que tenga algún tipo de cabida en nuestro derecho. Dudo mucho que el Ministerio de Igualdad estará por la labor. En este sentido, el perjuicio para la sociedad no está en las multas que reciban personas concretas, si acaso esto supondría un perjuicio para la persona misma que recibe la multa, sino en la presión que impone el mero conocimiento de estas multas para atemorizar a las personas para que no expresen opiniones contrarias a lo que tienen los progresistas por correcto, así como en la imposición de censura en las páginas tipo YouTube y Twitch que usan algoritmos a la hora de filtrar vídeos y a los que se les impone las multas más suculentas por dejar colgados vídeos vídeos que el Ministerio de Igualdad consideren censurables por ir contra los derechos humanos, ¿no? Ya que para esta gente el derecho a la autodeterminación de género es un derecho humano.